Gracias por venir y bueno, les voy a platicar de una manera muy divulgativa sobre algunas interacciones Sol-Tierra. La interacción entre el Sol y la Tierra reviste diversas manifestaciones y yo nada más les voy a platicar de algunas de ellas. Bueno, para iniciar esto, bueno, pues qué mejor que observar al motor de las interacciones Sol-Tierra, que es nuestra estrella, el Sol. Y aquí, bueno, pues tenemos unas imágenes del mismo que son muy familiares para todos. Una bella puesta de sol, un sol durante un eclipse, que tal vez no es tan familiar para muchos, y finalmente una fotografía de alta resolución tomada de la superficie visible del Sol, que se llama fotosfera y que, como ustedes observan, presenta unas manchas. Como la superficie visible del Sol es una de las pocas cosas que podemos ver a simple vista del Sol, y las manchas son algo muy prominente en esa superficie, bueno, pues las manchas han llamado mucho la atención desde hace ya muchos siglos a la gente que observa el cielo. Aquí hay un diagrama, una interpretación artística de cómo es nuestra estrella. Nosotros únicamente vemos la superficie visible, pero el Sol, como muchas otras estrellas, está formado, tiene una estructura interna que no podemos ver, pero que se infiere por una serie de cuestiones físico-matemáticas, que está formado por un núcleo que es donde se genera la energía que está produciendo nuestra estrella. En este núcleo se está constantemente convirtiendo el hidrógeno, que es mayoritariamente de lo que el Sol está formado, en helio mediante una serie de reacciones nucleares. Y uno de los productos de estas reacciones nucleares pues es la generación de la luminosidad solar. Para que tengan ustedes una idea, la luz que se está generando en el interior de nuestra estrella, en el núcleo, tarda aproximadamente 10 millones de años en salir hasta la superficie. Después sigue del núcleo una zona que se llama zona radiativa. El nombre proviene del mecanismo físico a través del cual se está transmitiendo, se está llevando la energía del núcleo hacia afuera, y el mecanismo es radiación, por eso se llama zona radiativa. Después viene otra zona que se llama convectiva, en donde la energía está moviendo, está transportándose a través de movimientos macroscópicos de material, hasta que finalmente sale a la zona visible del Sol, la que vimos en donde se ven las manchas solares, que se llama la fotosfera, aproximadamente 10 millones de años después. Entonces, toda vez que sale a la fotosfera, esta radiación tarda aproximadamente 8 minutos en llegar a la Tierra. Entonces, la primera conclusión que tenemos de este transporte de energía, pues es que la luz que nos llega a nosotros es una luz vieja, porque es una luz que se generó en el interior de nuestra estrella hace 10 millones de años. Entonces, en este momento de estudiar la luz del Sol, nosotros no sabemos lo que está ocurriendo en el interior, porque la información que trae esta luz pues es vieja. Entonces es una luz vieja la que nosotros observamos cuando vemos el Sol. Esa es una primera cuestión que a mucha gente siempre le llama la atención, porque uno piensa que las cosas son instantáneas, pero en la naturaleza todo tiene un tiempo finito de propagación. Entonces, resulta que la cascarita que observamos, que es la fotosfera, y es donde están las manchas solares, si ustedes observan, ahí se ve una región de manchas en ese lugar, y son las que nosotros vemos cuando vemos estas fotografías que se toman del Sol. Aquí también estamos viendo otras capas de la atmósfera solar. La fotosfera es la que nosotros vemos, pero hay algunas otras que ya no podemos percibir debido a la temperatura que éstas tienen, emiten en una temperatura tal
que nuestros ojos no registran. Nuestros ojos no registran esa radiación, y es la cromosfera y la corona. En particular, la corona es una capa de la atmósfera solar que está cerca de 1.000.000 de grados y emite en rayos X, y como nosotros no tenemos vista de Superman, pues no podemos ver la luz que está emitiendo la corona. Esta corona, a su vez, se escapa del Sol debido a la alta temperatura que tiene. Entonces, la gravedad de nuestra estrella no es capaz de contener ese gas que está a temperatura muy alta, y se escapa y forma lo que en el diagrama se ve como viento solar. Entonces, este gas de la atmósfera más externa de nuestra estrella, llamada corona, se escapa de nuestro Sol y llena todo el medio interplanetario, formando lo que se llama el medio interplanetario, y este material es al que nosotros le llamamos viento solar. Bueno, aquí hay otra fotografía más detallada de un grupo de manchas solares, para que ustedes tengan una idea. No sé si alcanzan a ver, el tamaño de la Tierra está aquí, entonces ustedes pueden empezar a ver el tamaño de las estructuras de nuestra estrella. Realmente nuestro planeta se ve muy pequeño en comparación con las manifestaciones de nuestro Sol. Bueno, esta es una estructura detallada de una mancha solar. Una pregunta que muchas veces me hacen es ¿por qué las manchas solares se ven así? ¿Por qué se ven oscuras? Y la respuesta pues no es inmediata. En primer lugar, las manchas se ven así porque son regiones más frías que sus alrededores, y se ven oscuras únicamente por el contraste con el Sol circundante. En particular, las manchas son regiones de muy intensos campos magnéticos, y estos campos magnéticos son los que impiden el transporte eficiente de la energía, y es por eso que una mancha no está tan eficientemente calentada como el resto del Sol, y entonces se ve oscura porque es más fría que sus alrededores. El saber que la mancha solar es una estructura de campo magnético muy intenso se conoció apenas hace un siglo. A principios de 1900, a principios del siglo XX, fue cuando finalmente se detectó que la mancha solar es una estructura de muy intenso campo magnético. Pero eso fue un descubrimiento fantástico, porque eso nos indicó que nuestra estrella es un ente que tiene un campo magnético, que hasta ese momento era impensado. No se tenía la más remota idea de que nuestro Sol pudiera contener campos magnéticos. Y de hecho, lo que hace interesante al Sol y a cualquier estrella es que son cuerpos que tienen y generan campos magnéticos. Entonces, esta es una foto detallada de una mancha solar. Si ustedes se fijan, todo alrededor se ven como pequeños gránulos, y esto es simplemente la energía que es transportada hacia la superficie mediante celdas convectivas, este movimiento macroscópico de material que transporta calor. Y para que ustedes tengan una idea de cómo es este transporte convectivo, pues los invito a que se acuerden cómo se ven las salsas de jitomate cuando están en la hornilla de la estufa. Cuando el calor llega a ser suficiente, empieza a haber un burbujeo de la salsa de jitomate, y es simplemente lo mismo que pasa en el Sol. El transporte de energía, en el caso donde se encuentra la salsa, es convectivo, y las burbujas que nosotros vemos son los movimientos macroscópicos del material que es calentado abajo, sube, se enfría y vuelve a caer. Entonces, hagan de cuenta que el Sol, en su superficie, en la fotosfera, que es lo que vemos, es una salsa de jitomate gigantesca que está burbujeando porque está transportando el calor que está siendo generado en su interior. Y estos gránulos tienen movimientos muy rápidos, duran segundos, su tiempo de vida es de segundos, y todo el Sol es como una salsa de jitomate burbujeando. Y encima de esta salsa de jitomate burbujeando, en la fotosfera podemos ver estructuras muy grandes comparativamente
con los pequeños gránulos convectivos que son las manchas solares. Bueno, aquí hay otra foto de una mancha solar con más contraste de colores para verla bonita. Y bueno, pues como les comento, uno de los fenómenos visibles a simple vista del Sol son las manchas solares. Por eso son tan estudiadas y famosas. De hecho, aquí yo les presento una gráfica del número de manchas solares a lo largo de los años. El eje horizontal son los años, empieza en 1750, llega hasta el 2006, y en el eje vertical está el número de manchas solares promedio por año. Entonces, estas son observaciones que se han hecho con mucho cuidado, y si ustedes se fijan la manera en que varía el número de manchas solares, yo creo que a todos ustedes les queda claro que esta variación en el número de manchas solares tiene una periodicidad. Si ustedes se fijan el tiempo transcurrido entre un mínimo de manchas solares, por ejemplo este, y otro mínimo de manchas solares, o un máximo y otro máximo en el número de manchas solares, se van a dar cuenta que esta periodicidad es en promedio de 11 años. Y tiene una regularidad realmente asombrosa. Ahora, el que esté desde 1750 no quiere decir que, gracias, el que esté desde 1750 no quiere decir que desde 1750 hay manchas y antes no. Lo único que quiere decir es que antes de 1750 los registros de manchas solares no son muy confiables, porque pues había una serie de situaciones que hacían no fácil este registro. Por ejemplo, les platicaré que en Occidente, en la Edad Media, en épocas anteriores, pues se sostenía, la Iglesia Católica tenía una interacción muy fuerte con la sociedad, y sostenían que el Sol era un ente inmaculado, porque era perfecto. Los cuerpos celestes eran cuerpos perfectos, cuerpos en el cielo, y entonces eran inmaculados. En particular el Sol era un cuerpo celeste y debía ser inmaculado. Entonces el verle manchas, pues no era algo que fuera adecuado a la cultura de la época. Entonces las manchas solares, cuando se veían, pues no se registraban. De hecho, la persona que empieza a registrarlas de manera más sistemática en Occidente fue Galileo Galilei en 1610, cuando le platicaron que un holandés, un boticario holandés, había construido un objeto que servía para ver de lejos. Le explicaron brevemente cómo funcionaba y bueno, pues él llegó a su casa y construyó un telescopio y lo enfocó al Sol y empezó a ver que el Sol tenía manchas, y algo muy importante, que las manchas se movían alrededor del Sol, y concluyó que el Sol rotaba. Entonces empieza a decir que el Sol tiene manchas, y bueno, otros estudiosos empiezan también a observar el Sol y se dan cuenta que tiene manchas. Pero yo les quiero platicar que manchas solares hay registradas en Grecia, 200 años antes de Cristo, y también en China y Corea, varios siglos antes de Cristo. Los chinos y los coreanos hacían registros de manchas solares, pero son registros que luego están contaminados también por eventos políticos, así como en Occidente había la contaminación por esta interpretación de la Iglesia sobre los cuerpos celestes. En Oriente era otra la situación. Las manchas en el Sol eran interpretadas por los astrólogos reales como que había problemas políticos. Entonces, cuando había un gobernante que gobernaba muy bien y que la situación política lo favorecía, pues no había manchas en el Sol. Y cuando este gobernante empezaba a tener muchos problemas y había disturbios políticos, pues resulta que el Sol tenía muchas manchas. Entonces, aunque hay registros, estos registros también pues están contaminados por las veleidades mundanas. Entonces, digamos que los registros ya más confiables y sistemáticos que tenemos de las manchas solares son a partir de 1750. Y entonces es cuando se ven algunos de estos, cuando se empiezan a ver estos registros,
que se ve esta regularidad en el comportamiento del número de manchas solares. Actualmente nosotros hablamos de la actividad solar y decimos que su principal componente es la del ciclo de 11 años, como se observa en las manchas solares. Finalmente, las manchas solares son solo una de las manifestaciones de la actividad del Sol, pero para nosotros, seres humanos en la Tierra, pues son, por muchos años fueron la única o una de las pocas manifestaciones de la actividad solar que, porque se podían ver a simple vista, se pudieron registrar. En el siglo pasado, a mediados del siglo pasado y en adelante, pues ya se cuenta con muchísimas otras formas de observar el Sol y ya se ve que no solo las manchas solares son importantes, sino que hay muchos otros eventos y otros fenómenos que vamos a ver. Esta es una fotografía de la corona solar en rayos X y bueno, siempre me dicen, bueno, entonces los rayos X se ven verdes, porque pues la fotografía es verde, y no, los rayos X, pues como son rayos X no los podemos ver, nosotros no percibimos los rayos X. Lo que se hace con estas fotos que se sacan fuera de la atmósfera terrestre es captar los rayos X, la información que nos dan es de contraste. Nos indican donde hay regiones muy brillantes y poco brillantes, y para hacer atractiva la fotografía la pintan de verde o de rojo o de azul, pero no es porque los rayos X sean de color verde, rojo o azul, pues no tienen color porque son longitudes de onda que nosotros no podemos percibir como colores. Simplemente el rayo X nos está diciendo las regiones en el Sol donde hay una actividad más extrema y esas son las más brillantes, y donde hay poca actividad se ven oscuras, incluso hay áreas que se ven muy oscuras. Aquí hay otra fotografía. Esta no es la corona del Sol, es la capa que está un poco más abajo, que se llama cromosfera, pero también se observan regiones muy brillantes y muy oscuras, y las regiones muy brillantes son siempre áreas en donde la emergencia del campo magnético del Sol, que se manifiesta como manchas solares o como regiones muy brillantes, se está dando a cabo. Aquí tenemos una foto muy detallada de una estructura de la corona, y si ustedes se fijan es un rizo muy bien definido que tiene material de la atmósfera del Sol atrapado en él. Estas fotografías muy detalladas sacadas por naves fuera de la atmósfera del Sol han revelado que nuestra estrella está completamente estructurada en su atmósfera superior, que es la corona, por campos magnéticos. Pero acuérdense que estos campos, estas estructuras que ustedes ven como arcos, no están flotando, tienen sus patas en la fotosfera, y muchas de ellas, las más brillantes, tienen sus patas en las regiones donde están las manchas solares. Y todo se está moviendo de una manera muy rápida. Entonces, no es de llamar la atención que a veces estas estructuras, que son eminentemente magnéticas, se encuentren entre sí, y si sus campos magnéticos son opuestos, hay una aniquilación, y esta energía magnética se emplea en calentar el área y en expulsar masa. Entonces, parte de la fenomenología del Sol se debe a la aniquilación de los campos magnéticos que éste genera. Entonces, estos aniquilación de campos magnéticos nos está generando otra serie de fenómenos. Ven ustedes esta estructura gigantesca, se llama protuberancia, y para que tengan ustedes una idea del tamaño, pues la Tierra sería una rueda aproximadamente de este diámetro, y esta es una estructura gigantesca que es un arco magnético lleno de material, y si ustedes se fijan, esta parte de la estructura ya se está desvaneciendo. Esta parte de la estructura seguramente se está aniquilando magnéticamente, y entonces parte de este material caerá al Sol y otra parte va a ser arrojada al medio interplanetario. Y en el medio interplanetario que hay, pues entre otras cosas está nuestro planeta,
y todos los cuerpos del sistema solar. Entonces, toda esta actividad explosiva debida eminentemente a aniquilación de campos magnéticos está generando emisión de la atmósfera del Sol al medio interplanetario, que se propaga a velocidades enormes y que impacta en todos los cuerpos que están en nuestro sistema planetario. Y entonces aquí ustedes empezarán a hacerse una idea de por qué se llama interacciones Sol-Tierra y empezar a ver que la interacción de, en particular, nuestro planeta con el Sol no es solo vía lumínica, no es solo la luz que nos llega y que se está generando en su interior, y que es una luz vieja, como ya vimos, sino que también está, descansa fuertemente en toda esta emisión de masa debida a fenómenos transientes por aniquilación de campos magnéticos. Aquí hay otra foto del Sol y observamos esta región en la corona, bueno, estas regiones sumamente brillantes, llenas de arcos magnéticos. Vean ustedes cómo se ve todo el detalle de los arcos magnéticos, y esta enorme región que parece un hoyo y que, como está en la corona y se ve como un hoyo, pues se le llama hoyo coronal. De esta región es de donde está principalmente saliendo el llamado viento solar. Aquí tenemos otra foto, voy a ver si podemos además ver una película, en donde se ha tapado el disco del Sol porque la fotosfera es muy brillante en comparación con la corona debido a la diferencia de densidades. La corona es muy poco densa en comparación con la fotosfera, y entonces la luz de la fotosfera siempre domina. Por eso cuando vemos el Sol, lo que vemos es la fotosfera y no la corona. Además no la vemos porque está en rayos X, pero su densidad es muy baja. Y se ha tapado de manera artificial a la fotosfera, y lo que observamos son estas emisiones de material que son muy violentas y que, como es de material principalmente de la corona, se les llama eyecciones de masa coronal. Estas emisiones llenan en un momento dado, algunas de ellas pueden llenar todo el disco solar, y todo este material pues nuevamente es lanzado al medio interplanetario, en donde nuestro planeta va a resentir su efecto. Son explosiones realmente muy violentas en donde este material llena todo el espacio e interacciona con nuestro planeta. Ahora, nosotros en la Tierra pues tenemos varias maneras de observar estas... voy a cerrar esto porque no funcionó. Tenemos muchas maneras de observar estas explosiones solares y en general todos los transientes del Sol, y lo hacemos por ejemplo por medio de aparatos que se ponen a bordo de naves que salen de la atmósfera terrestre y que observan diversas manifestaciones del Sol, diversas manifestaciones lumínicas, pero también detectan la llegada de material, la temperatura de ese material y la llegada de partículas, y algo muy importante, toda esta masa que sale del Sol arrastra consigo al campo magnético del Sol, y entonces el resultado es que el medio interplanetario está lleno no nada más de la atmósfera, sino también del campo magnético del Sol, y cualquier nave que esté allí va a detectar campos magnéticos, va a detectar materia, va a detectar luz, va a detectar temperaturas de la materia. Pero otras formas de estudiar al Sol también son en tierra. Aquí les estoy mostrando la fotografía de un telescopio que no se ve de una manera muy ortodoxa, porque es un telescopio que capta señales en radio del Sol y está en el techo del Instituto de Geofísica. Es un radiotelescopio. El Sol emite en muchas longitudes de onda, no solo en el visible, como ya comenté, y otras de las longitudes en las que emite el Sol es en radio. Y entonces
El radio tiene la ventaja de que sí atraviesa la atmósfera terrestre, no así las longitudes de onda corta, como son rayos X y ultravioleta, que esas sí quedan atrapadas en las capas superiores de la atmósfera. Entonces, la longitud de onda de radio sí penetra la superficie y si tenemos radiotelescopios podemos detectar la actividad del Sol en esa banda de emisión electromagnética. Bueno, aquí tenemos una ilustración, un diagrama, una interpretación artística de una interacción entre el Sol y la Tierra. Este es el Sol y está expulsando parte de su materia coronal, una eyección de masa coronal, por ejemplo, que puede viajar muy rápido. Estas pueden llegar a tener hasta 2000 kilómetros por segundo. Son muy rápidas, son tan rápidas que generan en el medio interplanetario, en donde se están propagando ondas de choque. Y entonces esta materia, esta onda de choque y el campo magnético que arrastran consigo interaccionan con en particular nuestro planeta Tierra, que es este. Y bueno, esta no es una figura muy familiar de nuestro planeta, porque aquí le estamos dibujando las líneas del campo magnético. Nuestro planeta es uno de los cuerpos del sistema solar que a su vez tiene un campo magnético o campo geomagnético, y este campo es parecido al de un dipolo. Un dipolo, por ejemplo, pues cuando estamos haciendo algunas prácticas de laboratorio, alguna vez nos han dicho que en una hoja blanca pongamos limadura de hierro, le ponemos un imán abajo y observamos las líneas que se forman con esta limadura de hierro, que son líneas cerradas de esta forma, y a eso se le llama una configuración dipolar de campo magnético. La Tierra genera una configuración muy parecida a la que generan esas limaduras de hierro, pero es deformada definitivamente, sobre todo en sus partes de latitudes más altas, por la interacción con todos los transientes y el viento solar que salen del Sol. Como esto es materia que trae también un campo magnético consigo, este campo magnético interacciona con el campo magnético de nuestro planeta y lo deforma de esta manera. De modo tal que solo las líneas de campo magnético de latitudes bajas pueden cerrarse, mientras que las que están ya en latitudes más altas ya no se cierran cerca de la Tierra. Sí se van a cerrar, pero muy lejos. Y entonces se forma esta especie de araña debido específicamente a la interacción de las emisiones de masa y campo magnético del Sol con el campo magnético de la Tierra. Y entonces quiero que ustedes observen esta forma que tiene el campo magnético y que se imaginen que estas líneas de campo magnético abiertas pues están permitiendo la penetración de la atmósfera solar. Estas son fotos que yo creo que para la mayoría de ustedes son familiares, son fotos de las auroras boreales o australes. Y resulta que la aurora es uno de los resultados más claros de la interacción entre el Sol y la Tierra. Las auroras se forman principalmente, las observamos en latitudes altas, porque precisamente por estas líneas de campo magnético abierto que están en las latitudes altas, están penetrando la atmósfera solar. Y estas partículas llegan con una gran aceleración, llegan a la atmósfera de la Tierra, interaccionan con el nitrógeno y el oxígeno, que son los principales constituyentes de nuestra atmósfera. Como son muy veloces, los excitan y al desexcitarse el nitrógeno y el oxígeno emiten en los colores típicos de la aurora. Entonces la aurora no es más que la respuesta de la atmósfera terrestre a la interacción con la atmósfera del Sol. Y la aurora boreal o austral se forma a alturas de aproximadamente 100 kilómetros sobre la superficie terrestre. Entonces, este es un clarísimo ejemplo, muy visible y muy hermoso,
de una de las interacciones que tiene el Sol con nuestro planeta. Normalmente en latitudes como México no se observan auroras boreales. Sin embargo, ha habido épocas, ha habido años en que sí se han reportado auroras boreales, por ejemplo en Cancún. Para que esto haya ocurrido, pues ¿qué tuvo que haber pasado aquí con estas líneas de campo? Pues que la línea de campo magnético asociada a nuestro país, y que normalmente es una línea de campo magnético cerrado, debió haberse abierto ante el embate de una actividad solar muy intensa. Y en efecto, así es, cuando el Sol está en un estado muy alto de actividad, cerca de un máximo de actividad, puede ser tan importante el impacto de la relación Sol-Tierra, de la interacción de las masas de los transientes que expulsa el Sol con el campo magnético terrestre, que incluso estas líneas de campo magnético que normalmente están cerradas se abren, y entonces es posible que en países donde normalmente no se observan las auroras se observen. Pero del mismo modo en que si el Sol está muy activo, consigue penetrar en latitudes más bajas, de la misma manera hay ocasiones, hay épocas en que el Sol está muy poco activo, y entonces algunas de las líneas de campo magnético que están normalmente abiertas, pues pueden cerrarse, y entonces ya la interacción del Sol con la Tierra no es tan prominente, y entonces habrá años, habrá periodos en los que no se observen auroras, porque simplemente no se da esta interacción. Estas masas y estos campos magnéticos que traen no son suficientemente intensas como para poder penetrar hasta la atmósfera de la Tierra. Bueno, aquí hay una foto de cómo se está precipitando la atmósfera del Sol en el círculo polar terrestre, y vean ustedes la emisión de toda la atmósfera en esta área de precipitación de partículas. Bueno, si les quedaba alguna duda de que solo en la Tierra pasaba, pues aquí hay una foto de una aurora en Saturno, y aquí hay una foto de una aurora en Tierra, y esto es esta foto de aquí. Entonces, esto también nos dice que cualquier otro cuerpo en donde exista un campo magnético y llegue una eyección de masa coronal o un viento solar con una alta velocidad y penetre e interaccione magnéticamente, pues están también generando auroras, por ejemplo, en Saturno. Bueno, las auroras boreales y en general la llegada de material del Sol con el campo magnético del Sol, pues perturba todo el campo magnético de la Tierra, porque pues es una interacción que se da muy fuerte, y entonces en general a toda esta perturbación del campo magnético terrestre causada por la llegada de la atmósfera solar se le conoce como actividad geomagnética, y coincide muy bien con épocas en que el Sol está muy activo. ¿Y cuáles son épocas en las que está el Sol muy activo? Pues cuando hay muchas manchas solares, por ejemplo. Y entonces las perturbaciones del campo magnético terrestre pueden ser muy intensas, y hay muchas auroras, y se observan muchas manchas, y hay muchas eyecciones de masa coronal. En épocas en que el Sol está en un mínimo de actividad, pues hay pocas manchas, hay pocas eyecciones de masa coronal, hay pocas perturbaciones del campo magnético terrestre, y hay pocas auroras. Así de sencillo, digamos, hemos venido a aceptar la interacción entre el Sol y la Tierra. Sin embargo, en las últimas décadas nos hemos preguntado si la interacción del Sol se queda en las capas más altas de la atmósfera, por ejemplo, en donde se forman las auroras, 100 kilómetros por arriba de nuestra cabeza. Y bueno, se ha hecho ya mucho trabajo alrededor del planeta en donde se está postulando que no es así. Ahora se piensa que el efecto directo de la actividad solar llega
a las capas más bajas de la atmósfera, en particular a donde estamos nosotros. La capa donde nosotros estamos en la atmósfera se llama la troposfera y se supone que ahí también llega el impacto de la actividad solar. La troposfera es la capa donde se genera el clima y donde vivimos nosotros. Entonces, si el efecto de la actividad solar está llegando también a esta capa, puede estar afectando algunos de los procesos climáticos. Y hay un gran debate en la comunidad científica en donde se argumenta, por ejemplo, que parte del muy llevado y traído cambio climático se puede atribuir parte de él a la actividad solar. Aquí lo único que les quiero presentar es una gráfica de temperatura. La temperatura promedio del hemisferio norte está dada por esta línea continua con bolitas negras. De paso les presento al cambio climático. Es esta subida brusca de temperatura a partir de aproximadamente 1890. Venía la temperatura siglos atrás de esta manera y de repente, a partir de 1890, hay una subida brusca de la temperatura y este comportamiento de la temperatura promedio del planeta, que se ha medido en aproximadamente medio grado centígrado de aumento, es a lo que se le llama el cambio climático o el calentamiento global. Pero yo quiero que ustedes también observen la línea punteada con cruces, que es esta. Y si nos fijamos, es una gráfica que sigue bastante cercanamente a la de la variación de la temperatura. ¿Y quién es esta gráfica? Esta gráfica es un parámetro asociado con la actividad del Sol. En efecto, a partir de principios del siglo pasado, la actividad del Sol se ha vuelto mucho más alta que en siglos anteriores. Ha sido notable el aumento en la actividad solar a partir precisamente de principios del siglo pasado. Y aquí, si ustedes se fijan, hubo una disminución en la temperatura promedio del planeta, volvió a subir, que coincidió también con una ligera disminución de la actividad solar. Entonces, esto es un trabajo que ya tiene algunos años, pero esta clase de gráficas y otros estudios empezaron a despertar la inquietud en la comunidad de físicos solares y de físicos atmosféricos por ver el papel que está jugando, en particular la actividad del Sol, en el problema del cambio climático. Como ustedes ven, el Sol también ha aumentado mucho su actividad. Y entonces pudiera ser que este aumento de actividad del Sol está uniéndose al aumento de la actividad antropogénica para dar por resultado un aumento significativo de la temperatura promedio del planeta. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué más hay al respecto? Yo les quiero platicar que entre 1645 y 1710, que fue conocida como la época isabelina, era la época en que William Shakespeare escribía sus obras de teatro y la reina Isabel las observaba. Muchas de ellas se representaban en el Támesis, porque fíjense ustedes que en esa época el Támesis estaba congelado, se hacían grandes ferias, se ponían grandes hogueras en el Támesis congelado, y así duró por aproximadamente 70 u 80 años. Fue una época que se conoce como pequeñedad glacial, como parte de la pequeñedad glacial, que tuvo su punto más bajo de temperatura entre 1645 y 1710. Esta época de baja temperatura terrestre, muy documentada históricamente, coincide con una época en la que el Sol se deprimió también. El Sol ya no producía manchas. Por 70 años no se vio una sola mancha en el Sol. Esa gráfica de 11 años que yo les enseñé, en esos 70 años era una raya en el cero. No había auroras, no había manchas en el Sol,
el Sol estaba en un periodo de inactividad secular y coincide con esta época de muy baja temperatura en el planeta. Con otros estudios indirectos se ha encontrado que el Sol ha presentado este comportamiento que no es anómalo, porque es parte de la actividad de la estrella, en donde el Sol de repente deja de tener este ciclo muy bonito de 11 años y de repente se deprime y no produce nada, o de repente se aloca terriblemente y empieza a producir una cantidad enorme de manchas solares, pero enorme, y entonces está por muchos decenas de años produciendo muchísimas manchas y mucha actividad. Y se ha comprobado que estos periodos de alta actividad secular o de baja actividad secular coinciden con periodos de alta temperatura promedio en la Tierra o de baja temperatura promedio en la Tierra. Esto ya está documentado y es una de las evidencias que apuntan hacia un efecto muy directo y muy puntual del estado de la actividad del Sol en el clima. Lo que no podemos decir en este momento todavía es cuál es el mecanismo a través del cual la Tierra y su clima están respondiendo a los cambios en la actividad del Sol. Si nos vamos por el lado de la luz que nos llega, y que todos los meteorólogos saben que la luz solar es el motor del clima, resulta que cuando la hemos medido en las últimas décadas ha presentado cambios muy pequeños, tan pequeños que no podrían estar realmente generando un cambio apreciable en las condiciones meteorológicas de la Tierra. Incluso gente que trabaja en las ciencias de la atmósfera le llaman la constante solar, porque no cambia según ellos, o el cambio es tan pequeño que no afecta. Pero por otro lado están las pruebas contundentes de que cambios drásticos de la actividad solar sí afectan al clima, pero hay más. Probablemente el efecto de la actividad solar en el clima no sea un efecto directo, sino se esté llevando a través de procesos o más climáticos o incluso a través de procesos de la biota. Porque finalmente, pues no hay que olvidar que nuestro planeta es lo que es también por la presencia de la biota. Entonces, es un álgido debate y es lo que hace interesante al campo, su controversialidad, es lo que hace interesante esta clase de estudios, por demostrar qué mecanismos específicos están involucrados en la interacción entre la actividad solar y el clima. Y es una de las áreas de más activa investigación actualmente en las ciencias espaciales y planetarias. Entonces, por un lado tenemos las interacciones Sol-Tierra muy documentadas, muy aceptadas, muy demostradas, como son las auroras boreales y las perturbaciones del campo geomagnético del planeta, y por otro lado tenemos las más controversiales, que son el efecto de la variabilidad solar en el clima, que en algunas épocas incluso compite con el cambio provocado por el hombre. Entonces, pues es uno de los ejemplos nada más de las variadas interacciones que puede tener nuestra estrella con nuestro planeta en particular, que pues es el que más nos interesa porque aquí vivimos, pero obviamente si pensamos en Marte y pensamos en que es un planeta que se piensa colonizar en algún momento en este siglo, pues ahí también habrá interacciones Sol-Marte en el clima de ese planeta, que van a seguir una física, una mecánica parecida probablemente a la que tenemos en nuestro planeta y que pudiéramos adaptar a las condiciones marcianas. Bueno, yo creo que con esto concluyo para darles una visión poco ortodoxa de lo que es la interacción Sol-Tierra, y